Voy a poner un ejemplo muy bueno de Pedro. Acuérdate, el pasaje de esta mañana, el pasaje principal es Oseas, y decía: pero aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Antes de darle lectura a Lucas, Dios sabía que la única manera en la que tú y yo íbamos a aprender a confiar en Él es que Él permitiera esa situación de quebranto en nuestras vidas, porque ahí nos daríamos cuenta, dentro del quebranto, que nuestra única salida es Él, y aprenderíamos a confiar en Él. Dice Lucas 22, 31 al 32: dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que Dios va a permitir situaciones donde vamos a sufrir, no porque le guste vernos sufrir, sino porque van a ser necesarias para nuestro crecimiento. En este pasaje, Cristo está consciente que vamos a ser tentados. Esa mujer en tu trabajo, si tú eres casado, ese hombre en tu trabajo, en tu grupo de amigos, esas amistades, lo que tú quieras, tú sabes bien a qué me refiero. Ese tipo de cosas, Dios está consciente que es una prueba para ti, y Dios te está observando cómo estamos actuando ante ese tipo de situaciones. ¿Cómo estamos actuando? A Pedro lo recordamos porque negó 3 veces y por muchas de las veces cosas negativas, pero ¿cómo correspondió Pedro después? ¿Sabes qué pasó con esta persona después? A la que Dios le dijo: te voy a probar y te espero acá. ¿Sabes qué pasó después? ¿Sabes qué salió de su boca? Porque sí pasó la prueba. Vayan a 1 de Pedro 5:10. Esta persona que Lucas había sido tentado dice después estas palabras en 1 de Pedro 5:10. Al final. Primera de Pedro 5:10. Primero Cristo le dice: he aquí Satanás os ha pedido y yo he rogado para que no te falte fe. O sea, no hubo una negación de Cristo cuando Satanás lo quiso probar. Lo mismo pasó con Job, y lo mismo puede estar pasando con ti semana tras semana, que Satanás o el pecado te esté tentado y puedas destruir tu trabajo, tu familia, tu matrimonio. ¿Y qué tanto vas a pasar este tipo de pruebas? ¿Qué dice esta persona que fue tentada? En 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pasó la prueba. Recordamos a Pedro porque negó 3 veces al Señor, que probablemente tú y yo hubiéramos sido Judas en esa historia, ¿no? Pedro negó y después enderezó su camino, y después dijo esto: Él está consciente de que el desierto es necesario porque Él mismo pasó por ahí. Pero ¿sabes qué es lo malo? Que el hombre se aferra a volver de donde Dios lo sacó del pecado, y uno en su ignorancia no logra entender por qué Dios actúa así. ¿Por qué? Si uno no se empapa de tanta Biblia, ¿por qué pasamos por el desierto? ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Por qué inmediatamente no gozamos de los beneficios de la tierra prometida? Pero Dios nos puso como ejemplo, que a mí me parece una historia un poquito fuerte, nos puso como ejemplo a un pobre hombre llamado Oseas, que él fue el que tuvo que pagar para que sea un ejemplo para nosotros. Nos puso como ejemplo para comprender un poco por qué de esto, de lo que él siente con su pueblo, con los escogidos. La historia de este pobre hombre Oseas nos sirve para entender el por qué Dios actúa así con sus hijos. ¿Cuál es la historia de Oseas? Resumido: Oseas era un profeta, un hombre correcto, puro, profeta soltero, y Dios en un momento le dice: ve y búsquete una esposa ramera. Esto los hombres, no sé si a los hombres les causa la misma sensación que a mí me causa esta historia, pero Dios le dice: ve y búscate una esposa ramera y cásate con ella, cásate con una prostituta, ofrécele matrimonio. Ya de entrada ahí todos los hombres dicen: no,
Oseas, obviamente como hombre puede tambalear, aún así va a la busca. ¿En qué tipo de lugares puedes encontrar una mujer así? Al final de cuentas está buscando una prostituta. Oseas le ofrece matrimonio, le ofrece una honorabilidad. Socialmente le da algo, un papel más respetable, más honorable, más digno, de prostituta a una mujer de casa. Pero un día, esta mujer, ya siendo esposa ella y Oseas, un día esta mujer abandona a su esposo, lo abandona a su familia porque también tenían hijos, y va de vuelta a la prostitución, vuelve a ser esclava sexual. Esto está en Oseas, ustedes lo pueden ver. Pues Oseas, ¿qué hago, no? Dios le vuelve a hablar a Oseas y le dice: búscala, recupérala, tráela a casa y ámala. Ya no obstante, con ir a buscar una prostituta y casarte con ella, ya teniendo familia, matrimonio, hijos, vuelve a hacer la misma tarugada, se regresa a la prostitución y todavía tengo que ir a buscarla otra vez. Oseas obedece y probablemente va y la saca del mismo prostíbulo donde la sacó de un inicio, pero ya siendo esposos. ¿Te imaginas, hermano? Los hombres van a tener esta sensación de no. Cuando Oseas preguntó: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto, Señor? ¿Por qué me obligas a hacer esto? Dios le contestó: porque yo así amo a mi pueblo, a los escogidos, y a mí. Tú y yo, que aunque escuche fuerte, nos prostituimos ante el pecado, que vamos de regreso a aquello que nos hace mal. Y Dios con sus escogidos, ¿qué hace? Cada que estamos pecando, le eres infiel a tu esposo, a tu esposa, en tu trabajo robas, no sé, sin fin de cosas que puedes estar haciendo. Estamos haciendo mal. ¿Y qué hace Dios en esos momentos? Nos extiende la mano. Nos extiende la mano como prostitutas ante el pecado que somos. Porque al final de cuentas, así, por eso, este ejemplo, pobre Oseas lo tuvo que vivir para ejemplificar cómo Dios nos ve, a ti y a mí. Dios nos ve como unas prostitutas ante el pecado. Se escucha feo, pero así es como nos ve Dios. ¿Por qué? Porque a cada rato regresamos para allá. Porque no nos mantenemos fiel y firme ante Él. Dios nos extiende su mano esperando, así como a la mujer de Oseas, que dejemos el mal y vayamos a Él. Así nos espera Dios. Por eso es importante entender, estar conscientes cuando estamos pasando por el desierto en nuestras vidas, pero más consciente aún cuando queremos y añoramos regresar de donde Dios nos sacó. Si estás pasando por algo así, busca Deuteronomio 8:2, por favor. Deuteronomio 8:2. Son de los primeritos, antes de los primeros 5. Deuteronomio 8:2. Si estás pasando por algo así, dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? No para que seas feliz, no para que te la pases a todo dar, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para afligirte. Aquí hermano, en el desierto, vas a pasar por el temprano. O ya pasaste, o te espera otro desierto, o llevas ahí 40 años. Cuando Dios te quiere formar, cuando Dios te quiere preparar para algo más grande, cuando Dios quiere tu crecimiento, te va a mandar al desierto. Y ahí no te la vas a pasar bien. No te la vas a pasar bien. No es fácil, muchos se perdieron y se seguirán perdiendo en el camino, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? El cristiano en esta iglesia, ¿cómo somos? ¿Lo amamos cuando cumple nuestros sueños? ¿Todo bien, todo bonito?
pero dudamos de Él si nos hace esperar. Nos alegramos cuando nos abre puertas, estamos bien felices, pero nos alejamos cuando nos cierra las que no nos convienen. Agradecemos cuando nos bendice, pero lo rechazamos cuando nos disciplina por amor. Contamos y nos congregamos ante las victorias que nos da, pero nos resentimos cuando nos pone en una situación de quebranto. Lo buscamos cuando sana nuestras heridas, pero nos enojamos cuando nos da pruebas que fortalecen nuestra fe. Lo amamos cuando nos multiplica lo que tenemos, pero ¿cómo nos ponemos cuando nos obliga a compartir lo que tenemos? Pedimos paz, pero no soltamos el pecado. Por eso concluimos con el mismo pasaje con el que iniciamos, Oseas 2:14. Vamos a concluir con ese versículo con el que iniciamos. Oseas 2:14. Si tú acabas de salir de una situación donde no podías dormir, no tenías paz contigo mismo, estás ahorita viviendo algo así, o probablemente en algunos meses o semanas vas a estar sufriendo porque Dios te va a afligir, acuérdate de este pasaje. Acuérdate de este pasaje. Cuando estés llorando, sufriendo, preocupado, sin poder dormir, acuérdate de este pasaje. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Esa situación en la que estás te tiene que acercar más a Dios, sí o sí. Qué importante es entender el proceso por el que estamos pasando, entender que estamos logrando pasar nuestros desiertos, entender que estamos siendo débiles y que queremos regresar al pecado. ¿En qué parte del camino vas tú? Por tu necedad, ¿cuántos años llevas sufriendo? ¿Cuántos años llevas cargando preocupaciones por tu necedad? Y peor aún, ¿cuántos años más vas a seguir perdiendo por causa de tu necedad y de que tu corazón siga apartado de Dios? No sea que tu alma, tu vida, se pierda en el desierto como en muchos casos ya pasó. Gracias, hermanos.